bienvenidos un día más a Unleash the Brushes. Hoy os traigo, como no podía ser de otra manera, un vídeo dedicado a las criaturas más hermosas de la creación de Warhammer. Hablo, por supuesto, de los orcos. Sí, es que, claro, tengo Armagedón. ¿Quién no se ha pillado Armagedón? Armagedón mola demasiado. Y traía algo que necesitaba en mi vida. Más orcos. Porque, seamos sinceros, nunca tengo suficientes orcos. Llevo coleccionando orcos desde que tenía 10 años, más o menos. Ha sido uno de mis ejércitos favoritos. Y todos esos años de ineptitud pintando orcos se plasman en este vídeo que os enseño hoy. Porque, sí, hoy vamos a aprender a pintar orcos de dos maneras. Speed Paint y tradicional. Y vamos a ver cuál de las dos es mejor o no. Ya sabéis, chicos, que este vídeo, como todos los vídeos del canal, están patrocinados por Goblin Trader. Si necesitáis cualquier tipo de material de pintura, id a las tiendas Goblin Trader. Ya sabéis, tenéis un link en la descripción, pero si queréis ir de forma física y así os ponéis a hablar con los chavales, les preguntáis por qué los orcos molan más, ya sabéis, id a las tiendas físicas que hay por toda España un montón, y si no, online, compráis, ya está, y tenéis todos los materiales. Pero lo más importante, vamos a poder pintar orcos, como vamos a hacer ahora. Y es que hay un eterno debate desde el 2018. Speed Paint o pintura tradicional. O las dos, o ninguna. ¿Por qué elegir una u otra? Bueno, eso va a depender de cada uno y de las expectativas que busquen al final de su pintura y sobre todo lo que quieras conseguir. Pero lo que vamos a hacer es que voy a pintar el mismo orco de dos formas. Primero con Speed Paint y le voy a iluminar un poquito, es decir, vamos a complicar un poquito más el Speed Paint, y luego vamos a pintar un orco el mismo de manera tradicional, ya sabéis, con una capa base sólida, lavados y luego luces, y vamos a ver qué es mejor en uno, qué es peor en otro, y comparamos. Empezamos, por supuesto, con el orco en Speed Paint. El pintado de este nivel se va a basar sobre todo en unas primeras capas bases con pinturas tipo contrast. Para ello las vamos a hacer bastante diluidas. Con ese objetivo en mente vamos a hacer un primer pincel seco de off-white sobre una imprimación en blanco hueso. Así se van a quedar marcados mucho más todos lo que son los contornos de la figura de los diferentes elementos, y cuando apliquemos los diferentes lavados se van a marcar aún más todas las luces. Como veis, el proceso es bastante sencillo. Vamos a ir cogiendo cada uno de los lavados que queremos aplicar. En este caso, pues bueno, son contras de Games Workshop, pinturas de Speed Paint, de Army Painter, etc. Y vamos a ir aplicándolas en cada una de las zonas. Vamos a hacer también, en este caso, una dilución del 50-50 de cada uno de las pinturas que vamos a ir usando para conseguir que fluyan un poquito más, que lo que es la aplicación del pigmento sea mucho más uniforme. En este caso, fijaros este Mantis Warrior, lo bonito que queda y lo sencillo que es. El resto de colores se va a basar simplemente en aplicar los diferentes tonos, con mucho cuidado siempre de no pintar zonas adyacentes y siempre con el truco de pintar de dentro hacia afuera. Es importante pintar primero los elementos que son más difíciles de acceder, porque nos puede generar problemas a la hora de tener que pintar zonas aledañas, manchemos, tengamos que volver a corregir, etcétera. El pintado con Speed Paint se basa básicamente en saber aplicar el color sin que nos queden manchurrones. Para ello tampoco hay mucho truco, simplemente cargamos bien el pincel. Vamos a utilizar siempre un pincel del 1 o del 2 porque son más gorditos, cogen mucha más cantidad de pintura. En mi caso me gusta generalmente diluirlas un poquito para, como os decía, ese pigmento se mueva bien por la superficie y consigamos hacer un lavado más homogéneo. Es verdad que cuando las diluimos lo que hacemos también es perder un poquito de la fuerza que tenía esa pintura que estamos utilizando, pero si queréis volver a conseguir un tono bastante más fuerte, simplemente podréis esperar hasta que se secara y aplicar otro lavado por encima del mismo color. Así conseguiríais que el pigmento se depositara con más fuerza, con más intensidad en la zona que queramos aplicarlo. Vais a ver también que, aunque pinto el mismo orco dos veces, no utilizo los mismos colores para también aprovechar un poquito y enseñaros diferentes maneras de pintar estos orcos, que bueno, son de Armagedón, pero valdría para cualquier orco de cualquiera de los juegos de Games Workshop. El pintado es muy sencillo y, como os digo, lo que ganamos es una gran velocidad al aplicar estas zonas. Es importante, o yo recomiendo al menos, que busquéis contras que tengan una buena diferenciación en los tonos. Por ejemplo, si estamos pintando estos marrones, es importante que hagamos una distinción clara entre lo que es un cuero muy oscuro, un cuero claro, que juguemos a aplicar un color oscuro junto a un color claro. En este caso, por ejemplo, si veis esa piel tan clarita, está contrastada muy fuerte, valga un poco la redundancia del nombre, con esos guantes negros o con esos cueros oscuros. Si hubiésemos puesto al lado pues un azul muy clarito,
la sensación es de que son mucho más bajos los colores, mucho más apagados y no tendría tanta fuerza al aplicarlo. Simplemente después podemos, sombrear por supuesto los tonos metálicos con colores ya de tipo lavado, aunque podremos utilizar también algunas contras como el Basilicanum Grey. Y una vez esté todo esto, ya pasaríamos a esta segunda fase, que es cierto que es hacer un poco trampa, porque si lo queremos hacer en un speed paint puro, pararíamos en el paso anterior, pero lo que yo quiero es contrastar las dos formas de pintar, llevándolo hasta el nivel máximo que nos puede permitir cada una de estas dos zonas dentro de, mis habilidades. Y para eso, en este caso, lo que hago es volver a iluminar todas las superficies. Me gusta recuperar con un tono similar al de la contras que he dado y jugar después a meterle una iluminación, siempre con un punto de vista cenital, es decir, con un punto de vista desde arriba y siempre jugando a marcar sobre todo los contornos y perfilados. Cuando pintamos ese tipo de superficies, cuando pintamos sobre todo sobre partes como la contras, que generalmente no es tan homogénea en cuanto al depósito del pigmento, y ahí un poco la gracia, tenemos que jugar también a limpiar a veces algunas zonas. Por eso cuando volvemos a aplicar una capa base, como por ejemplo estamos haciendo en este caso con estos marrones, me toca recuperar un poco de la zona plana. Puede parecer que nos hace perder tiempo, y es un poco así realmente cuando queremos iluminar, porque necesito hacer una capa un poquito más homogénea antes de dar los perfilados, sobre todo en determinadas zonas. En la piel puedo jugar con ese juego de sombras y luces que nos ha generado, pero en algunas partes, como la ropa, necesito áreas planas muy claras, por ejemplo, lo que es en lo que es la chepa, la espalda de nuestro orco, necesito una parte un poco más homogénea en la que yo pueda ir sacando los volúmenes con las luces. Como veis, pintar algunas áreas, como por ejemplo este pantalón, es excesivamente fácil, porque el lavado que habíamos dado antes nos ha dejado una buena superficie con la que trabajar. Uno de los problemas que tiene pintar con contras es algo de lo que muchas veces no hablamos, y es corregir. Si yo ahora mismo, sin querer, pintar una zona adyacente, es difícil volver a recuperar el tono que nos había dejado la contras, porque simplemente pasando la contras por encima no lo vamos a cubrir. Si es una zona amplia, va a ser un poco más difícil. Si son zonas pequeñas, por ejemplo manchas, pues una cartuchera, podríamos volver a aplicar un tono hueso y corregir. Pero es cierto que es uno de los grandes contras que tiene las contras, para de nuevo la redundancia, para poder pintar de una manera eficaz. Si os voy a recomendar que si estáis pintando grandes ejércitos, como por ejemplo son los orcos de esta caja de Armagedón, mi recomendación es que pintéis por zonas, es decir, aplico primero todas las pieles, luego todos los pantalones, todas las cartucheras, todas las botas en pequeños grupos de 5-10 miniaturas. Una vez tengamos todas las contras dadas, lo que yo esperaría es a tener todas las contras de todo el ejército, y después pasaría a iluminar de nuevo unidades igual en grupos de 5. Eso va a hacer que sea más agradable el pintado, que lleguéis a término más rápido que si vais una a uno. Para el caso de este vídeo he ido una a una y a veces hace un poco pesado, pero si lo pintamos todo seguido, así en grupitos de 5, la sensación de ir avanzando, de ir acabando, es más agradable y por supuesto mucho más rápida. Como veis aquí ya prácticamente tenemos terminado nuestro orco, simplemente nos quedaría dar pequeños retoques. Cuando hacemos un pintado así es tipo speed paint, a lo mejor no llevo tanto detalle como las uñas o los ojos, pero sí vamos a trabajar un poquito la peana, que lo veremos al final, y vais a ver lo fácil que es pintar este tipo de figuras con este sistema. Vamos a ver cómo nos ha quedado este orco de speed paint una vez ya lo hemos iluminado. Get out my way, I need space to get the fake car. Get out my way, I need space, I'm about to take off. Get out my way. Como veis, el resultado es muy bueno. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes encontramos en este pintado? Bueno, la primera ventaja es la capa base. La capa base es realmente rápida. Solo vais a tener que dedicarle un poco de tiempo a buscar qué colores de capa base queréis dar. Yo, por ejemplo, en este orco buscaba un verde muy radiactivo porque lo he utilizado bastante, sobre todo en Fantasy, en mis orcos, por ejemplo, de Age of Sigmar, etc. Y buscaba ese tipo de verde que es muy llamativo, con un contraste muy bonito. En concreto, este color, este Mantis Warrior, es bastante bueno. Vais a necesitar un poco más de tiempo para encontrar diferentes cueros que combinados entre sí no parezcan los mismos materiales, que es lo que he hecho yo en esta figura, pero realmente lo que fue el pintado de toda esta figura a nivel, lo que fue las capas base de contras, no habrá sido más de 1 hora y media. Pero aquí el problema viene cuando queremos iluminar. La contras nos hace un efecto de degradado de tonos, va desde un tono muy oscuro, que es el que está en las sombras, a un tono más claro, que es en las luces. Eso puede estar guay cuando solo vamos a dejar la figura así y nos sirve para jugar, pero si le quiero dar luces tenemos un problema, y es que conseguir encontrar la iluminación puede ser de dos tipos. Si solo perfilo, tenemos la iluminación hecha y no
no va a ser muy complicado, pero si queremos hacer algo como lo que habéis visto en el vídeo, que seguimos utilizando ese degradado para subir los tonos, vamos a tener que hacer un poco de recuperación, porque es difícil encontrar un tono de pintura que nos iguale esas luces que nos ha generado las contras. Es por eso que el pintado de las luces en esta figura lleva más tiempo que lo que es la base. Aquí es donde hemos gastado más tiempo en intentar recuperar los tonos, hacerlos más homogéneos y llegar al perfilado. Si os está gustando este vídeo, si os gusta el canal, si os gusto yo, dadle like, por supuesto, compartirlo, pero suscribiros y dar a la campanita. Eso es muy importante, pero si hay algo que es también muy importante, es que comentéis, que dejéis un comentario en el vídeo, ayuda a que el canal siga creciendo. Es la mejor manera, es la manera más directa de ayudarme a mí y ayudar al canal, es comentar, compartir y suscribiros. Es muy importante, así que, por favor, hacedlo. Decidme lo que queráis, cuál os gusta más, cuál de los dos, más el Battle Ready, más el Parade, os sirve con uno, os sirve con otro, cuál os mola más. Si no os gusta ninguno, pues también me lo decís, dejadlo en comentarios. Y es el momento de ir con el orco con pintado tradicional. ¿Qué es pintado tradicional? Vamos a aplicar una capa base de color sólido, vamos a dar un lavado y después vamos a subir las luces. Vamos con este orco de pintado tradicional. Cuando vamos a pintar figuras ya con este estilo más tradicional, partimos de una imprimación. En este caso yo he utilizado marrón, es un tono que me gusta bastante para los orcos porque trabajo con verdes, trabajo con muchos marrones. En el caso del pantalón, de hecho, directamente lo voy a utilizar como capa base. Y como veis, aquí nos vamos a centrar en una técnica totalmente diferente a lo que es la Speed Paint. La Speed Paint nos decía de diluirla un poco y utilizar un pincel gordito que cargue bien de pintura y que nos permita moverlo sobre la superficie. En este caso, lo que necesito centrarme es en la dilución de la pintura de manera correcta. Igual que la contrast es algo opcional para ganar más o menos intensidad en el pigmento que depositamos, en este caso necesito que la dilución sea correcta para que no nos deje manchas, para que no nos deje la sensación de pincelada. Recordad, siempre es mejor tener que dar 2, incluso 3 capas sobre una superficie, seca una, doy otra, seca, doy otra, antes que dar una sola que tape la superficie pero nos deje textura, lo cual estropearía todo el trabajo. Algo que me gusta bastante personalmente de aplicar pintura de este tipo es que vamos cubriendo las zonas de manera homogénea, de una sensación de acabado que al menos a mí siempre me ha gustado bastante. Mi recomendación, como en el caso anterior, es que apliquéis todos los colores base primero, así os hacéis una idea de lo que estáis pintando, llegáis a una idea final. En este caso en el orco, pues bueno, como veis he variado, pero voy probando, pues esta parte va a ser roja, esta parte va a ser marrón, juego a hacer contrastes de zonas, pues igual que en el caso de antes. Si los guantes son marrones y la piel es verde muy intensa, pues la camisa la dejo en tonos claros, así destaca más el verde, que es lo que se busca, sobre todo en los orcos, que destaque mucho el verde, y los colores de la facción. Igual que en la parte del Speed Paint, el contraste se generaba solo al aplicar pues ese tipo de pintura. En este caso ese contraste lo vamos a generar al aplicar lavados. En este caso aplicamos diferentes lavados según la zona. En la piel aplico un verde, en los metálicos aplico un tono más parecido al Agra Cersei, pero en este caso de acá que me parece bastante mejor, etcétera, etcétera. Cada zona tendrá un lavado diferente. Como veis, tardamos un poquito más que lo que es la parte del Speed Paint, pero nos deja una superficie más homogénea, porque incluso con el lavado mismo yo puedo jugar a mover la gota y que se nos quede de manera más controlada esas sombras y esas luces. Además es verdad que estos lavados de acá, yo os lo hablé en un vídeo en concreto, me parecen muy buenos, son mate y no dejan mucha mancha, que es algo que busco bastante cuando aplico un lavado. Es importante siempre que antes de aplicar después los tonos de subida, por supuesto, esté perfectamente seco. Y ahora llega otra vez la parte de iluminación, que vuelvo a repetiros, es un poco trampa porque podríamos comparar simplemente lo que es el nivel Speed Paint, aplicar la contrast y aplicar aquí la capa base y un lavado. Como veis, a ese nivel yo creo el Speed Paint gana, pero es ahora con la iluminación donde generamos un poquito más de rollo, mola un poquito más el resultado final en las figuras de pintado tradicional. ¿Por qué me gusta más? Bueno, porque como vais a ver, voy a poder jugar desde una superficie más homogénea. La iluminación es más sencilla, es más intuitiva, porque el tener, por ejemplo, en el caso de los músculos o de la cara, bastante bien definida cada una de las áreas con un color sólido, es decir, con un color que es bastante homogéneo, no tiene transparencia, es muy fácil hacer las iluminaciones. No obstante, en el pintado de este orco he ido a un pintado un poquito más tradicional en cuanto al estilo. La luz final es un perfilado, algo que no suelo hacer mucho en los músculos, pero creo que cuando vamos a pintar, por ejemplo,
ejemplo, ese tipo de orcos que va a ser parte de un ejército con muchas miniaturas, es bueno que simplifiquemos determinados pasos. Últimamente además intento simplificar un poquito más mi pintado, sobre todo cuando estoy pintando ejércitos. No es que baje el nivel, sino que algunas técnicas las acomodo al número de miniaturas o al volumen de trabajo que tengo. En este caso tengo que pintar pues más de 30-40 orcos, posiblemente más. Necesito que los músculos, que la piel, que es una gran parte de esa carga de trabajo, sea más sencilla, así que he jugado a iluminaciones máximas. Cuando lo veis en este vídeo un poco más aumentado puede marcarse más, pero cuando lo tenéis en mano esa iluminación es bastante más delicada, incluso queda bastante bien porque delimita muy bien los músculos. Es un tipo de iluminación que Warsaw utiliza bastante y que creo que os puede ayudar, sobre todo cuando estamos empezando en el pintado. Otras partes de esta figura, como veis los rojos, funcionan un poco igual y son todas las áreas de esta miniatura ya bastante más parecidas a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ilumino las chaquetas, ilumino los marrones, siempre con subidas de color, pero lo importante, en el caso de esta figura, lo más importante y donde nos vamos a centrar es sobre todo en esos verdes y en cómo trabajamos partes, como veis aquí, de esta camisa. No hace falta que veamos todo el pintado de la miniatura, porque bueno, al final las partes metálicas es un poco parecida a las otras, los marrones. Lo que me interesa es que os fijéis en cómo se pinta una capa base, en lo que os decía, sólido, un color homogéneo, sin transparencias, damos un lavado para marcar los volúmenes, volvemos a recuperar con el tono de la base y vamos a los perfilados. Y así hemos generado una volumetría preciosa y podemos pintar no solo este orco, cualquier miniatura del ejército con un esquema que os aseguro en mesa queda genial. Simplemente nos quedaría ir a la peana. En este caso ambas miniaturas vamos a pintarlas con el mismo tipo de peana. Y es el momento de ver cómo ha quedado esta figura y poder comparar entre ambos niveles. Una vez hemos acabado con este orco, solo nos queda ver el resultado final en un bonito 360. Yeah. Get out my way, I need space to get the fake car. Get out my way, I need space, I'm about to take off. Get out my way. Como veis, este pintado difiere bastante de ese nivel más speed paint. En concreto, en este orco he buscado un pintado de la piel más tradicional y debo decir que creo que es la vez que más me ha gustado de todos los tonos verdes que llevo pintando desde hace 30 años. Creo que este piel verde es el que más me ha gustado. Pequeño spoiler, este verde alga de acá se supone que es un match 1-1, aunque yo creo que no, difiere un poquito del verde goblin de Games Workshop de los 90. Y es verdad que esta piel es justo lo que iba buscando desde hace años, así que en este caso estoy bastante contento. Pero vamos con los pros y los contras. El mayor contra es lo que se tarda en pintar las capas base. Os estaréis preguntando cuánto he tardado en pintar la capa base de este orco. Fueron 2 horas y media. 2 horas y media, que no os engañe nadie. Si queréis pintar con este estilo, es decir, dar una capa base sólida, que cubra bien, que me he salido, corrijo, pero cada zona está bien aplicada y le he dado un lavado, son 2 horas y media. Y no pinto especialmente lento, pinto bastante rápido, pero al final aplicar la pintura sobre una figura, corregir, diluir, limpiar el pincel, lleva tiempo. Cuando veis vídeos que os dicen he pintado esto en 30 minutos, habría que ver si no hemos descontado todo ese proceso de limpiado, de secado, incluso de descanso de uno mismo. 2 horas y media fueron esta capa base. Queda muy bonito, incluso si lo dejáis solo con ya un lavado, es un battle ready perfecto. Pero tiene un pro muy grande pintar con este estilo. A diferencia del pintado del speed paint, subir los colores, hacer una iluminación de estos, hacer sobre todo ese perfilado que habéis visto que he hecho en esta piel, intentando hacer un estilo más tradicional y sencillo, es mucho más fácil en este nivel. Porque simplemente vuelvo a recuperar con el tono que había dado en la base, hago una primera iluminación y un perfilado final. Os podéis liar un poquito más, como por ejemplo hago en los cueros, porque siempre me gusta darle ruido y textura, pero esta iluminación me ha llevado muy poco tiempo. De hecho, habrá sido 1 hora, hora y media iluminar toda la figura. Y es aquí donde está el gran contraste entre estas dos miniaturas. ¿Cuál es más rápida? ¿Cuál es mejor? Os va a sorprender, pero el pintado, el tiempo total que he invertido en ellos es exactamente el mismo. 15 minutos más, 15 minutos menos. Os estáis preguntando, es imposible, Víctor, porque las contras son muy rápidas. Sí, y es que en aplicar la capa base, las contras ganan. Ya os he dicho, 1 hora y media contra las 2 horas y media o incluso un poquito más del pintado tradicional. Pero cuando voy a hacer las luces, en el nivel Speed Paint es mucho más difícil conseguir ese tipo de degradado de colores y esa iluminación. Es más difícil intuir dónde van las luces y qué colores usar, lo que hace que me lleve mucho más tiempo corregir zonas que creo que están con mucho ruido, con mucha sombra, el color no es homogéneo. En cambio, en el nivel en el que pintamos con un estilo
más tradicional, las iluminaciones son más fáciles, son más intuitivas, sobre todo cuando lleváis bastante tiempo pintando. Es por eso que al final, cuando queremos llegar a un nivel bastante bonito, no quedarnos solo en el nivel base, los dos niveles se equiparan. Pero si estáis pintando para simplemente tener las figuras con un color sólido que quede bien en mesa, es verdad que el nivel de Speed Paint es más rápido, 1 hora y media por figura, respecto a unas 2 horas y media o un poquito más en el nivel de pintura tradicional. Por eso, ¿cuál es mejor de los dos tipos de pintura? Esa es la gran pregunta. Y vamos a responderla o no. ¿Cuál de los dos es mejor? Dependerá de cada uno. Ya, Víctor, me engañas. Juegas con nosotros. No. Es importante, es muy importante recalcar esto cuando estamos pintando. Nadie va a daros una respuesta real, final, de cuál es mejor método de pintura. Ni siquiera yo que os estoy haciendo este vídeo. Quiero decir, si os dijera, la mejor manera de pintar es el tradicional. Bueno, es la mejor manera para mí, porque a mí me gustan esos colores sólidos, me encanta degradar y me encanta perfilar y meterle ruido. Pero eso es mi punto de vista, no tiene por qué ser el vuestro. De hecho, a mí me gusta que todas las miniaturas estén pintadas casi como héroes, es decir, a mi máximo nivel y que en la vitrina queden muy bonitas. Lo que hace que no consiga terminar todos los proyectos, como por ejemplo le pasó al Caos que os hablé en enero y que algún día os contaré, y me frustra y no pueda jugar con todas las miniaturas que yo quiero. Pero eso, si por ejemplo estáis buscando pintar un ejército rápido para poder jugar, no tiene por qué ser el nivel que estáis buscando. Por eso muchas veces me preguntan, he visto en un vídeo que dicen que tal, o tú a veces, Víctor, dices, nosotros damos directrices, damos opiniones, recordad, todo esto es una opinión al final, y creo que tenéis que quedaros siempre con vuestra forma de ver el hobby. No hay ninguna mala siempre y cuando no moleste a otro. Quiero decir, si vuestra forma de pintar es algo rápido, es pinceles secos, es contrast, o incluso simplemente una capa base y un lavado, está bien, es lo que os hace feliz, y si eso os sirve, va a estar 1000 veces mejor que el mejor de los Golden Demon. Y esto es muy importante recalcarlo, lo recalcaré siempre. No es mejor un Golden Demon que vuestro pintado de pincel seco. Esto le estará explotando la cabeza a más de uno, pero es así. No es mejor, no lo es para ti, que eres el que lo pinta y eres el que lo disfruta. Así que si me estás preguntando cuál es mejor, si el Speed Paint o el tradicional, te diré que es el mejor que para ti se adapte. Y sí, mi opinión personal es por supuesto que el nivel tradicional con una capa base, un lavado y una iluminación con su perfilado perfecto es el mejor, pero es el mío. Si viniese ahora mismo aquí pues Sergio Vilches, uno de los mejores pintores del planeta, saludos Sergio, os diría que no, que a lo mejor el pintado es otro que a él le gusta, más pues un boceteado, un pintado, tal. Viniese, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tendrá su forma de pintar. Es como cuando os digo que a mí no me gusta el Grimdark, ese con pelo, suciedad y tal, no me gusta a mí, pero si le gusta a otro es perfecto. Así que no hay una forma correcta, definitiva de pintar, como si pintáis con esponja. Mi odio el pintado con esponja, pero lo odio yo, no tengo ni por qué odiarlo vosotros. Ese es el punto. Así que este vídeo va un poco más encarado a estas son las dos formas que podéis pintar, tienen sus pros, tienen sus contras, adaptarlo a lo que vosotros buscáis. Si queréis tener el ejército de orcos pintado para dentro de un mes y luego a lo mejor ya si queréis en el futuro lo subís, Speed Paint es perfecto. Si le podéis dedicar un poco más de tiempo y aún así luego más adelante ya lo subiréis, quizás una capa base y un lavado sea el objetivo final. Y si aún así queréis ir orco a orco porque no tenéis prisa, porque ya tenéis otro ejército pintado o porque a lo mejor ni vais a jugar, porque recordemos, no todo el mundo juega, a lo mejor unos solo coleccionan, pues darle capa base, un lavado, un perfilado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta aquí hemos llegado con este pequeño vídeo que os he hecho hoy. Espero que os mole, elegid vuestra forma de pintar y que nadie os diga que es incorrecto. Dejadme en comentarios cuál es vuestra forma que más os gusta, si os gusta más pintar bustos, si preferís pintar un Speed Paint, si queréis hacer el tradicional, lo que sea, en los comentarios me lo decís. Si decís, Víctor, no tienes ni idea, decís que tengo o no, no lo sabemos. Lo decís todo en comentarios. Por lo pronto nos vemos en el siguiente vídeo, que será un vídeo absurdamente especial, que espero que os mole. Es una maravilla lo que traigo en el siguiente vídeo. Por lo tanto, pintad, jugad, leed, cuidado con el calor, cuidado con las medusas en la playa y con los jabalíes en la montaña. Nos vemos en el siguiente vídeo dentro de muy poquito. Nos vemos.